Bien, muy buenas tardes, hermanos. Vamos a continuar. Quiero que me acompañes. Estamos con nuestros himnos, nos adelantamos unos minutitos, entramos antes, pero quiero que me acompañes con el himno ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Acompáñame, quiero que me acompañes ahí con tu himnario. Vamos a cantarlo. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y sé salvo, podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Amén, Señor. Gracias, Señor, por esta gran bendición que nos da en podernos deleitar. Pero vamos a continuar ahí. Acompáñame con un himno. Otro himno vamos a cantar. El 2.14. Dice el 2.14. Pon tus ojos en Cristo. Pon tus ojos. 2.14. Acompáñame ahí con el himno. 2.14. 2.14. Oh alma cansada y turbada, sin luz en tu senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz en su paz. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en Él. Pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Jamás faltará su promesa, Él dijo contigo estoy. Al mundo perdido ve pronto y anuncia la salvación hoy.
Nos adelantamos unos 5 minutitos, hermanos, y qué gran gozo porque nos deleitamos en la palabra de Dios, el cual quiere que todos lleguemos al conocimiento de la palabra de Dios. Bien, quiero que me acompañes, vamos a que me acompañes con otro himno. Vamos a cantar el himno 230. Acompáñame con el himno 230. 230, grande es tu fidelidad. Sí, acompáñame ahí con el himno 230. Vamos a cantarlo. Vamos a deleitarnos. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo será. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también, une su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre será. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Amén, Señor. Amén, qué bendición. Gracias a Dios porque nos permite acercarnos y que estos himnos lleguen ante un Dios que es nuestro Dios, sin ningún estorbo, como un olor fragante ante nuestro Dios. Pero qué bien, gracias damos que estamos en el tiempo de nuestra predicación, llegamos a tiempo. Y gracias, hermano, hermana, si te has conectado en estos momentos por la plataforma digital, qué bendición, gracias. Gracias porque vamos a iniciar en esta tarde del día 29 de mayo. Se acaba el mes, hermanos, se acaba el mes y vamos a iniciar con este tema en el cual Dios nos permite para que nosotros podamos deleitarnos. Dios nos revela la voluntad de Dios. Es el tema que tenemos hoy,
en el cual quiero que tú puedas disfrutarlo, puedas llenarte y que podamos crecer en su santo nombre. Gracias te doy, hermano, si te has conectado, hermana, hermano, amigo, familiar. Qué bendición que estés en estos momentos para que podamos crecer y que podamos tener a ese Dios que protege a su pueblo. Ese pueblo en el cual nos vamos deleitando y nos vamos fortaleciendo a cada momento, porque Él quiere que nosotros en este tiempo de oración, hermanos, tengamos paz. Esa paz que el Señor quiere que nosotros tengamos. ¿Para qué? Para que el tiempo de oración, hermanos, pueda llegar a Dios como un olor fragante, sin ningún estorbo. ¿Qué quiero decirte con esto? Que haciendo lo que el Señor nos pide en Juan 14:13, que nos dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Efectivamente, que nuestra oración no se quede exactamente aquí en el techo, no, hermanos, sino que salga como un olor fragante hacia nuestro Señor Jesucristo, y que nuestro Señor Jesucristo lo tome para que lo lleve al Padre, y el Padre en su tiempo lo hará para que nosotros podamos deleitarnos. Pues bien, hoy quisiera compartir contigo, antes que nada, que si tienes un bolígrafo, hermano, hermana, para que me ayudes a orar, hermanos, para que el Señor, si tienes un bolígrafo, un papel, para que me ayudes a orar en este tiempo de oración por la hermana Silvia García Sánchez. Ella salió de operación y está ahorita un poco delicada y esperando que Dios le restablezca su salud. Vamos a orar también por el hermano Rafael Macedo, para que el Señor pueda restablecer su cuerpo, ya que la enfermedad que presenta es por sus riñones, hermano. Y también te pido por el hermano Valdemar, porque como te decía, se iba a entrar a una operación y Dios guardó su cuerpo, su alma y su espíritu para que él no pudiera entrar a esa operación. Y pedirte también por el hermano David, que estuvimos con él, el hermano, platicando, conversando. Me decía que había salido de una operación. Qué bueno, gracias a Dios, ahorita ya se encuentra mejor el hermano. Y pedirte muy en especial por el hermano Jorge Martínez Colín, pues él ha estado en cama por lo menos 2 años, y pedirte porque podamos orar para que el Señor pueda restablecer su cuerpo, su alma y su espíritu, y que él pueda acercarse en el Señor para que pueda limpiarle al Señor. Y pedirte humildemente porque tú puedas orar por este humilde pastor, para que el Señor pueda llenarlo de sabiduría, conocimiento e inteligencia. Y pedirte también porque ores por mi matrimonio, por mi familia, por la iglesia y por el ministerio, para que Dios pueda dirigir correctamente el ministerio. Y te doy gracias, hermano, hermana, si te has conectado. Damos gracias a Dios para que Dios pueda dirigir este estudio. Pero quiero que me acompañes en esta tarde del 29 de junio. Acompáñame ahí al libro de el Evangelio de Juan, capítulo 1. Acompáñame ahí al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 18. Quiero que me acompañes ahí con tu vista. Pero antes de esto, antes de que empecemos la predicación y que podamos leer la Biblia Reina Valera 1960, en la cual estamos trabajando, deseo en mi corazón que me acompañes a orar para que Dios pueda dirigir este estudio y que en este tiempo de oración sea la bendición de Dios, que Él pueda llevar a cabo su plan. Pero vamos a orar, quiero que me acompañes en esta tarde del 29 de mayo para que podamos deleitarnos. Y como te decía, el tema de hoy es, nos revela la voluntad de Dios. Hoy es el tema que tenemos, pero como te decía, acompáñame a orar en estos momentos. Y vamos a orar,
Vamos a cerrar los ojos, vamos a inclinar la cabeza por respeto a Dios y que Dios pueda dirigir este estudio. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, hoy en este 29 de mayo del 2024, venimos ante usted, Señor. Primeramente venimos con un corazón ferviente, con un corazón dispuesto, Señor, para seguir aprendiendo su palabra. En este tiempo de oración venimos, Señor, para que tú escuches nuestra oración. Venimos a doblar las rodillas para pedirte algunas peticiones, Señor, y que tú puedas obrar en nuestras vidas. Sabemos, Padre, que hay mucha aflicción en este mundo, que muchos hombres y mujeres no quieren guardar los estatutos, decretos y mandamientos. Prefieren la corriente del mundo, prefieren el pecado, prefieren la maldad. Pero hoy vengo a pedirte humildemente por esos corazones, principalmente por nuestros familiares, para que ellos puedan conocer al verdadero Dios, por nuestros amigos, para que ellos puedan recibir a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, y por los hermanos de fe, para que ellos puedan fortalecerse más en la palabra de Dios. Te pido, Padre, porque prepares los corazones de cada uno de ellos. En especial te pido ahorita en estos momentos por los hermanos, amigos y familiares del WhatsApp que nos están viendo en estos momentos, que se han conectado, por los hermanos que están en el Facebook, para que ellos puedan seguir creciendo y que nos puedan dar un like para que sigamos creciendo en el Face y en el YouTube, Señor, para que la palabra de Dios se lleve y llegue a más lugares. Hoy te pido, Señor, humildemente, que tú nos des un avivamiento, que tú derrames al Espíritu de Dios para que podamos crecer en tu santo nombre. Hoy te suplico humildemente, Señor, que eres un Dios soberano, un Dios de amor, en el cual venimos ante usted, Señor, en este tiempo de oración, para que tú, Señor, lleves a cabo el plan que tienes para con cada uno de nosotros. Pues tú conoces nuestro corazón, conoces nuestro levantar, nuestro acostar, conoces de nosotros todo. Hoy venimos humildemente en este tiempo de oración para que escuches nuestra petición y que se haga tu voluntad en esta tarde. Te lo pedimos, Padre, todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, gracias te doy, hermano, hermana, si te has conectado a la plataforma digital. Qué bendición, gracias. Pero como te decía, hoy tenemos el tema, nos revela la voluntad de Dios. Hoy vamos a ver este tema, pero quiero que me acompañes ahí al libro de Juan. Ahí quiero que me acompañes al Evangelio, el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 18. Quiero que me acompañes ahí con tu Biblia, Reina Valera 1960. Acompáñame con tu vista. La palabra de Dios dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llama Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conocía. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, lo cual no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne,
ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén, hermanos. Y qué gran bendición. Gracias Dios, porque nos permites conocer realmente la palabra de Dios. Dios nos está revelando la gloria de Dios, hermanos. Hoy vemos, quiero que me acompañes ahí en el versículo 12. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Algo que a veces muchos hombres y mujeres no han entendido, no han comprendido, o no quieren recibir a Cristo. Aquí nos dice claramente que la palabra de Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y qué bendición, hermano, cuando tú ya tienes la salvación. Quiero decirte, hermano, hermana, que en ocasiones hemos hecho una oración, que nos han hablado de Cristo y nos han mencionado el plan de salvación. Pero ¿qué sucede en ocasiones? Porque estamos con un problema, o tenemos alguna dificultad, o tenemos alguna enfermedad, o estamos pasando por momentos difíciles, pues hacemos la oración. Pero ¿qué quiero decirte con esto? Oye, hermano, Dios nos dice claramente que, acompáñame ahí en el versículo 15, fíjate lo que nos dice la palabra de Dios. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Está anunciando, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo, y que nosotros pudiésemos tener la salvación. Pero nos dice en el versículo 18, fíjate lo que nos dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él estaba mostrando al Padre, porque muchas personas no han conocido al Padre y a veces se equivocan. Ellos están confundiendo a nuestro Señor Jesucristo por el Padre. Pero qué bendición cuando Dios nos muestra y nos está revelando la gloria de Dios, ¿verdad? Esa gloria de Dios que quiere que nosotros nos deleitemos. Pero quiero darte una pequeña introducción. Vamos ahorita a entrar en la introducción. La Biblia nos dice, hermanos, hermanas, vamos ahí a Juan 1:14. Nos dice, ¿qué nos dice en Juan 1:14? Dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pues en verdad vino aquí a la tierra nuestro Señor Jesucristo y nos los revela para que nosotros lleguemos al conocimiento de la verdad. Pero Dios rompe el silencio, hermanos. Rompe ese silencio que en el Antiguo Testamento no conocían al Dios. Por eso ahora que ya tenemos el Nuevo Testamento que envió al unigénito, es nuestro Señor Jesucristo que viene a hablar del Padre. Y quiero decirte, Él habló el único lenguaje, hermano, hermana, que nosotros podíamos entender. Y qué bendición. Demos gracias a Dios, hermanos, hermanas,
hermano, si te has conectado a la plataforma digital, te damos la bienvenida. Pero bien, realmente lo que Dios quiere que nosotros entendamos el mensaje de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ya tenemos en nuestras manos la Biblia, Reina Valera 1960. Pero vamos, hermanos, ¿qué nos revela en la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios nos muestra en la palabra de Dios? Dios quiere que hagamos lo que Él nos está mostrando en la palabra de Dios. ¿Qué incluye en la voluntad de Dios? Hermanos, ¿qué? Pero nos preguntamos, ¿qué es la voluntad? Bueno, la voluntad, nos dice en la palabra de Dios, es estar en toda la ley en general. Antes los judíos, ellos estaban con el libro Pentateuco, los 5 libros que Moisés le dio Dios para que escribiera. Y se basaban todo en ello, ¿verdad? Esto está incluyendo qué es la voluntad de Dios. ¿Qué quiere? Que nosotros estemos en la ley, que la estemos aplicando, que estemos aprendiendo lo que la Biblia dice, la Reina Valera 1960. Que así, hermanos, podamos disfrutar toda la palabra en general, lo que tiene para con nosotros, hermanos. Aquí vemos realmente la enseñanza que Dios tiene para con nosotros. Hermanos, ¿podemos hacer lo bueno? Pues la Biblia, ¿qué nos dice y qué significa? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero acompáñame ahí a Primera de Pedro capítulo 2, versículo 15, fíjate lo que nos dice la palabra de Dios. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y ven, hemos encontrado en el transcurso de la semana a hombres que dicen que conocen a Cristo, que ellos confían en Cristo, pero realmente no conocen la Biblia. Ellos han instruido, se quieren vivir como siervos de Dios, quieren manifestar que son hijos de Dios. Pero como te decía, hermano, el hacer lo bueno, lo que la Biblia nos muestra y nos dice claramente que hay que santificar al Dios el Señor en vuestros corazones, hermanos. Por eso es muy importante lo que la Biblia nos está revelando acerca de la voluntad de Dios, para que nosotros podamos escudriñar la palabra de Dios y podamos comprender que es conforme a la voluntad de Dios, no conforme a lo que tenemos en la cabeza. ¿Por qué? A veces nosotros hemos creado en nuestra cabeza a un Dios de imaginación, a un Dios a nuestra conveniencia, a un Dios a nuestras necesidades, a un Dios que podamos hacerlo como nosotros querramos. Pero no, hermano, demos gracias a Dios en todas y cada una de las circunstancias. Principalmente vamos a expresar, hermanos, ese agradecimiento que Dios dio por nosotros, que primeramente dio su vida. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros tuviéramos la salvación, para que nosotros, ahora que somos gentiles, entendiéramos y comprendiéramos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos dice ahí en el 2.15, acompáñame ahí en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 15, ¿qué dice? Porque esta es la palabra de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y como te decía, realmente lo que Dios quiere es que seamos unos hombres prudentes, sensatos, maduros en la palabra de Dios, y que lleguemos al conocimiento de la verdad. Por eso Dios, ¿cómo nos vamos a relacionar con Jesús y con la voluntad de Dios, hermanos? Nos preguntamos. Primeramente, recordemos, hermanos, que Jesús vino a hacer la voluntad de Dios. Y cuando comprendemos eso, realmente Jesús vino a hacer la voluntad de Dios. Ahora bien, como te decía,
No hay que tener en la cabeza a un Dios de nuestra imaginación, no. La Biblia Reina Valera nos habla con mucha claridad. Y acompáñame ahí al libro de Juan, capítulo 4, versículo 36, 4:36. Fíjate lo que nos dice la palabra de Dios. Y el que, Juan 4:36, nos dice la palabra de Dios. Y el que siega recibe salario y recoge frutos para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Y exactamente debemos que, hermanos, sembrar la semilla para que esa semilla pueda tener un crecimiento y ese crecimiento podamos llegar al Señor. Y efectivamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Jesús vino a hacer la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que hacer la voluntad de nuestro Señor Jesús. ¿Para qué? Para que muchos hombres y mujeres puedan recibir a Cristo en su corazón y puedan ser ganados para Cristo. Principalmente, como te decía, la familia es en la cual tenemos que trabajar para que toda la familia pueda ser ganada para Cristo. Y así Dios fortalezca los matrimonios, fortalezca la familia y que les dé ese crecimiento espiritual que Dios tiene para con nosotros. Jesús también fue obediente, hermanos. Fue muy obediente a la voluntad de Dios. Ahí acompáñame al libro de Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 7 al 8. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? 2, 7 y 8 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en las condiciones de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y la muerte de qué, hermanos? De cruz. Nuestro Señor Jesucristo vino a sentir, principalmente, hermano, se hizo carne para que Él sintiera frío, sintiera hambre. Ahora bien, tú tienes una recámara donde duermes. Jesucristo no tenía donde dormir, pero dejó todo. ¿Para qué? Para hacerse un hombre humilde, sencillo, de un corazón dispuesto. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos conocer la gloria de Dios y que nosotros pudiéramos ser obedientes como Él lo hizo hacia el Padre. A los suyos vino, pero los suyos no le conocieron. Y qué tristeza ahora que ya tenemos la Biblia en nuestras manos. Recordemos, hermanos, que la oración de Pablo a los creyentes es muy importante en este tiempo de oración. Quiero que me acompañes ahí en este tiempo de oración, a la oración de Pablo hacia los creyentes. Acompáñame ahí a Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 11. Fíjate, acompáñame con tu vista. Y dice la palabra de Dios: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os ruego en el corazón, en mis prisiones y en las defensas y confirmaciones del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia
que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Fíjate, hermano, esa voluntad que tuvo Jesús ante Dios y cómo el apóstol Pablo pide en oración para los creyentes, hermanos. Ahí vemos en el versículo 9, fíjate, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. En verdad, hermanos, que el apóstol Pablo tenía un verdadero amor por todos los gentiles, por todos los hombres, como Jesucristo le transmitió ese amor, porque todo lo que sabía el apóstol Pablo, él era carnal. Pues recordemos, hermanos, que él era un perseguidor de cristianos, pero tuvo que apartarlo 17 años para que después lo pudiera utilizar para llevar las buenas nuevas a todos los gentiles. Y así, precisamente, hermanos, debemos tener esa relación que tuvo Jesús con el Dios verdadero. Hoy nosotros estamos viendo cómo Jesús fue sumiso, cómo fue obediente y cómo Él vio la voluntad de Dios. A los suyos vino y los suyos no le conocieron. Pero, hermanos, debemos relacionarnos con la voluntad de Dios. ¿Qué quiero decirte con esto, hermano? Que la Biblia está muy clara. Está muy clara. Debemos conocer principalmente la voluntad de Dios. Acompáñame ahí al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículo 9. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Gálatas capítulo 1, versículo 9 dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y efectivamente, como te decía la otra ocasión, vamos allá, acompáñame al libro de Mateo 7. Acompáñame al libro de Mateo capítulo 7, hermanos. Mateo capítulo 7, versículo 28 y 29. ¿Qué quiero decirte? Lo que la palabra de Dios dice. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y es efectivamente, ahora que estamos leyendo, ahora que nos estamos instruyendo, Dios nos revela la gloria de Dios para que nosotros tengamos una relación clara en el Señor. Debemos entender y comprender la voluntad de Dios. Acompáñame ahí a Efesios, al libro de Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, versículo 17. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos, del cual sea la voluntad del Señor. Y fíjate qué bendición cuando Dios está buscando que seamos hombres entendidos, hombres que comprendamos la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que nos vayamos relacionando cada día más y más con nuestro Señor Jesucristo. Debemos, hermano, hacer la voluntad. Debemos elegir su voluntad. Y algo, hermano, debemos comprobar la voluntad de Dios. ¿Por quién? Por la obediencia. Y es algo tan importante como estamos viendo aquí el apóstol Pablo, que oraba porque les amaba tanto. Y así ahora en este tiempo, nosotros estamos en este tiempo de oración. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A veces tenemos pruebas supuestamente tan fuertes, pero si nos ponemos la armadura de Dios, Dios va a ser de gran bendición. ¿Para qué? Para que nosotros nos acerquemos al libro de Efesios capítulo 6, versículo 10 al versículo 20, podamos nosotros tener esa armadura de Dios, esa protección, y que Dios nos envíe un vallado de ángeles
para que seamos protegidos del enemigo, hermanos. Así que, hermanos, ¿cómo podemos acercarnos más al plan de Dios? Pues tan sencillo, hermano. Dios salva, imagínate, salvó a los judíos. Ahora, Dios también está salvando a los gentiles. Ahí acompáñame al Efesios capítulo 3, versículo 6. Fíjate lo que nos dice 3, versículo 6. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y es exactamente cómo vamos a conocer, por medio del Evangelio, para que nosotros nos deleitemos en la palabra de Dios. Así fuimos muchos ganados con el Evangelio. ¿Por qué? Quizás la predicación llega a tu corazón y en ese momento puedes perfeccionarnos. Dios nos perfecciona como santos, hermanos, para la obra del ministerio. Por eso es muy importante que nosotros nos podamos acercar a Dios, que nosotros estemos en la unidad del Espíritu Santo. Acompáñame ahí a Efesios capítulo 4, versículo 12 al 13. ¿Y qué nos dice? Al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, es la forma como nosotros vamos teniendo la unidad en nuestro Señor Jesucristo. Esa unidad que Dios nos da por medio del Espíritu Santo para que nosotros podamos entender lo que es bueno, lo que es malo. El Espíritu de Dios nos derragulle. Y hoy quiero terminar con este tiempo, hermanos. Quiero terminar con este tema en que Dios nos revela la gloria de Dios, para que nosotros tengamos, escucha bien, una nueva vida en Cristo. ¿Por qué te digo esto? Necesitamos, como cristianos, a veces, como te decía hace unos momentos, es que yo sí soy cristiano, es que sí estoy convencido de que soy cristiano y que soy salvo. Pero ¿qué sucede cuando actuamos como el mundo? Reaccionamos como el mundo. ¿Qué dice la palabra de Dios? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el amor del Padre no está en él. Los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no proviene de Dios. Hoy Dios busca a familias completas para que puedan ser instruidas, para que sean varones perfectos a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo. Hoy quiero terminar con este tema en el cual Dios nos permite para que podamos nosotros entender la gloria de Dios y que nos está revelando la voluntad de Dios en el cual nosotros podamos crecer en su santo nombre. Por eso nos dice claramente, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y es exactamente lo que Dios quiere, que nosotros lleguemos, hermanos, a un varón perfecto. Hoy quiero darle las gracias a Dios por esta voluntad que nos ha mostrado de que cómo nos revela para que nosotros nos podamos relacionar con esa voluntad de Dios que Él quiere para con nosotros, para que nos podamos acercar al plan de Dios que tiene para con nosotros. Y esperando que esta predicación, hermanos, llegue a todo conocimiento, a todos y cada uno de los hermanos. Hermanos, si te has conectado a la plataforma digital, pues te damos gracias. Y hermano, hermana, si te ha gustado esta predicación, pues puedas compartirla con tus amigos, tus familiares, y principalmente llevarles el Evangelio. ¿Para qué? Para que puedan fortalecerse, para que lleguemos a ser varones perfectos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, porque es lo que quiere
Dios, que nosotros como hijos de Dios conozcamos la palabra de Dios. Te mando un saludo, un abrazo, donde quiera que te encuentres. Y si estás viendo la predicación en estos momentos, ya sea en la mañana, en la tarde o en la noche, te mando un saludo, un fuerte abrazo y que Dios te bendiga en esta